días, bendiciones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Pues hoy este día me ha tocado, ¿verdad?, reflexionar lo que es el Santo Evangelio, que está tomado del Evangelio de San Lucas. Del 12, del versículo 12 al 19, y todo lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice: en aquellos días se fue a orar a un cerro, y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles: Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. En el versículo 17, Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había allí un numeroso grupo de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén, y también de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido para oírlos y para que los sanaran de su enfermedad. También los atormentados por espíritus malos recibían curaciones. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Palabra del Señor, gloria y honor, Señor Jesús. Bueno, pues la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy martes en este santo evangelio, donde nos habla, donde dice que Jesús se fue a orar. Él oró antes de elegir a aquellos 12 discípulos. Entonces, usted y yo hemos sido elegidos por parte de nuestro Señor Jesús. Usted y yo hemos sido elegidos, así como el Padre eligió a los 12 apóstoles. Así también Él lo eligió a usted y para mí. Y dice: en aquellos días se fue a orar, dice, a un cerro, y pasó toda la noche en oración. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a los 12, a los que los llamó apóstoles. Imagínense de que el Padre primero fue a orar. El Padre oró por usted y por mí antes de hacernos ese llamado. Antes de darnos ese llamado, el Padre oró y nos enseña a que usted y yo tenemos que ser también esas personas constantes en oración, que ante cualquier decisión que usted y yo vayamos a tomar, primero tenemos que orar, primero tenemos que buscar del Padre. ¿Para qué? Para que usted y yo no nos vayamos a equivocar. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo oramos, le consultamos al Padre, pues Él nos da, ¿verdad?, la dirección. Él nos direcciona por aquello que le estamos, ¿verdad?, clamando. Pero también nosotros tenemos que orar así como Él lo hizo, que antes de hacer el llamado a sus discípulos, pues Él se sometió a una oración, y así también usted y yo tenemos que orar, ser esas personas constantes, para no equivocarnos en las decisiones que vayamos a tomar. Tenemos que ser esas personas constantes en oración como el Padre lo hizo. ¿Por qué? Porque Él oró para hacerle el llamado, para elegir a aquellos 12 discípulos, y de esa manera también el Padre oró para elegirlo a usted y a mí, para que caminemos en rectitud, para que busquemos día con día la gracia y esa plenitud que solo es proveniente de nuestro Señor Jesús. Así, de esa manera también nosotros tenemos que caminar día con día para agradar a nuestro Señor Jesús, para hacer lo que es agradable a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados y escogidos por un Dios vivo, por un Dios grande, por un Dios lleno de poder, al cual Él nos eligió y nos va preparando
para que nosotros podamos caminar en rectitud. ¿Por qué? Porque imagínense de que aquí dice de que pues llamó hasta al que lo entregó, a Judas Iscariote, que fue el traidor que lo entregó. Imagínense el gran amor que el Padre tuvo, que sin importar lo que Judas iba a hacer con él, pues él lo eligió. Y sin importar lo que usted y yo hayamos sido, el Padre fijó su mirada en usted y en mí para que nosotros podamos caminar en rectitud, agradándolo a nuestro Señor Jesús, para que nosotros podamos caminar con la plenitud y la gracia que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. La prueba más grande de amor fue el dar la cruz en la cruz del Calvario por usted y por mí, para que nosotros pudiéramos ser limpios de todo pecado, de toda atadura, de toda enfermedad, y así de esa manera nosotros podamos seguir caminando en el camino de nuestro Señor Jesús, caminando en rectitud con la gracia que el Padre nos ha regalado a cada uno de nosotros. Y dice en el versículo 17, Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había allí un numeroso grupo de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén, y también de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido para oírlos y para que los sanaran de su enfermedad. También a los atormentados por espíritus malos recibían curaciones. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que lo sanaba a todo. Imagínense cuánta gente a Jesús lo seguía, cuánta gente fanática lo seguía a Jesús, no por amor, sino que lo seguía por recibir milagros de él, por buscar el milagro que ellos andaban buscando, que era la sanidad. Imagínense cuánta gente lo seguía. Y ahora yo me pregunto, ¿de qué manera yo estoy siguiendo a Dios? ¿Verdaderamente lo estoy siguiendo solo por recibir un milagro de parte de Dios? ¿O soy como esas personas quizás fanáticas que solo lo busco nomás porque pues me conviene? ¿O lo estoy buscando por amor? ¿O lo estoy siguiendo por amor? Porque Jesús a usted y a mí los eligió para que fuéramos sus discípulos, para que fuéramos esos discípulos, esos apóstoles, que siempre busquemos hacer la voluntad del Padre, no hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad que el Padre me ha llamado. Él me llamó para hacer la voluntad de nuestro Señor Jesús. Por eso es que hemos sido elegidos por nuestro Señor Jesús, para que lo busquemos en constante oración, para que lo busquemos en la enfermedad, en la alegría, en la tristeza, en todo momento. No que solo lo busquemos solo cuando pues yo lo necesito, sino que tenemos que ser esos discípulos que aunque estemos atravesando tristezas, angustias, alegría, siempre tener que seguirlo, nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos sido elegidos para eso, para hacer la voluntad del Padre, para caminar en rectitud, agradándolo a nuestro Señor Jesús. Y toda esa gente lo seguía solo por sanidad. Ahora, usted y yo hagámonos esa pregunta hoy, este día. Pues Dios nos habla de una manera muy especial, al cual nos invita a que pues nos hagamos a esa pregunta, ¿de qué manera lo estamos siguiendo? Si lo estamos siguiendo por amor, así como pues Él se entregó en la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí, para que nosotros caminemos en plenitud, en libertad, para que ya no seamos esclavos del pecado de donde nuestro Señor Jesús nos sacó. Hoy hagámonos esa pregunta, ¿de qué manera lo estamos buscando? ¿De qué manera le estamos sirviendo? Si lo estoy buscando, pues solo por
por recibir el milagro que tanto anhelo? ¿O solo lo estoy buscando quizás como los fanáticos, que ahora pues estoy con Jesús y ya mañana ya no? Entonces el Evangelio de hoy, este día, pues nos habla de manera muy especial a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque sabemos de que a nuestro Señor Jesús lo tenemos que buscar en todo momento, en la alegría, en las tristezas, en las angustias, en todo momento tenemos que buscarlo, pero sobre todo caminar bajo la gracia de nuestro Señor Jesús, porque usted y yo no hemos sido llamados para pequeñas cosas, usted y yo hemos sido llamados para cosas grandes que nuestro Señor Jesús ha preparado para cada uno de nosotros. Así es que, hermano, creo yo de que el Evangelio de hoy, este día, nos habla de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque a través de nuestro servicio, a través de nuestro llamado, hemos sido privilegiados. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús nos escogió, nos sanó, nos limpió, nos purificó para que usted y yo caminemos en la gracia de nuestro Señor Jesús, haciendo la voluntad del Padre, caminando en la rectitud que nuestro Señor Jesús quiere. Amén. Así es que esto ha sido mi pequeña reflexión. Pues que tengan un bonito, ¿verdad? Un bonito día, y pues que reflexionemos el Santo Evangelio, que lo meditemos y que lo atesoremos. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Señor Jesús hoy en este día nos habla en el Santo Evangelio. Bendiciones, se les ama en el amor de nuestro Señor Jesús.